5, versículo del 22 al 23. Si ya lo tiene ahí, por favor, le voy a pedir que no lo pierda. Vamos, de hecho, en esta mañana a leerlo prácticamente desde un principio. Gálatas 5, del 22 al 23. Por favor, ayúdenme ahí siguiéndolo con la vista. La palabra de Dios dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí, hermanos. Nosotros hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de lo que la Biblia menciona como el fruto del Espíritu. Y como tal, hermanos, como el fruto del Espíritu, hemos dicho que se espera de nosotros que lo manifestemos, que nosotros seamos primero que nada llenos del Espíritu Santo. Y una vez que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que comenzar a manifestar su fruto. ¿Y cómo es que manifestamos su fruto? ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros? Bueno, a través de cada uno de estos elementos, acerca del amor, o del gozo, o de la paz, la paciencia, ser benignos o amables con otros, tener bondad para con los demás, que la fe cada día se esté renovando. Y en esta mañana vamos a estar hablando de los últimos dos elementos del fruto del Espíritu. Y aquí un rápido recordatorio, hermanos: no son los frutos del Espíritu como hablando en plural, como si fueran varios, sino que es un solo fruto que se diversifica en todos estos elementos que mencionamos. Y todos y cada uno de ellos, sin excepción, deben ir manifestándose en nuestras vidas. No podemos nosotros decir, bueno, es que en mi vida sí hay gozo y paz, pero tengo problemas con la paciencia y eso no se me da. Hermanos, todos y cada uno de ellos deben ir manifestándose en nosotros. Si le falta paciencia, ¿qué debemos hacer? Pedirle al Señor que nos ayude a ser pacientes y que desarrolle esa parte del fruto en nosotros. Lo mismo con la bondad, lo mismo con la fe. Y en esta mañana estamos hablando ya, como les decía, de los últimos dos elementos del fruto del Espíritu: la mansedumbre y la templanza. Estos dos últimos elementos que vamos a revisar en esta mañana van de hecho muy de la mano el uno con el otro, prácticamente todos, pero estos dos van muy de la mano. Y primero que nada, en esta mañana, para poder aprender más de ello, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la mansedumbre y qué es la templanza, porque a veces pudiéramos confundirlos. Pero para comenzar, hermanos, vamos a definir estos dos elementos. ¿Qué es la mansedumbre y qué es la templanza? Bueno, definición de diccionario, primero que nada. ¿La mansedumbre qué es? Bueno, la mansedumbre es la capacidad para ser dócil, para ser amable en nuestro trato con las demás personas. Esa es la mansedumbre. Permítame repetir: la mansedumbre es la capacidad de ser dócil y de ser amable en nuestro trato con los demás. Y yo conozco aquí varios de ustedes que son más mansos, hermanos, seguro que sí. Sí, se escucha el sarcasmo, ¿verdad? A muchos de nosotros nos ha fallado efectivamente el ser mansos. Nos cuesta el trato, nos cuesta ser dóciles, nos cuesta ser amables, pero por eso es que el Señor nos pide que debemos ser mansos. Ahora, eso es la mansedumbre, ser dócil y ser amable. ¿Qué es la templanza? Bueno, la templanza, hermanos, es la capacidad también para poder actuar con cautela, con moderación, en nuestro trato con los demás, ya sea en palabra o en acción. Es la capacidad de actuar con cautela y con moderación en nuestro trato con los demás, ya sea con las palabras que decimos o nuestras acciones, ¿ok? Mansedumbre y templanza. No importa si en este momento no nos queda del todo claro las definiciones, no se preocupe, vamos a profundizar en ellas. ¿Por qué? Porque estas solamente son definiciones generales, como les decía, de diccionario. Y si bien estas definiciones que usted puede consultar en la semana en cualquier diccionario que tenga en casa o incluso en internet para que le quede con mayor claridad, si bien estas definiciones nos ayudan a poder comenzar a entender la diferencia entre la mansedumbre y la templanza, lo verdaderamente importante que nosotros como creyentes debemos aprender, hermanos, es qué tiene que ver esto o cómo son estos frutos espirituales, qué se espera de nosotros, hermanos, que debemos reflejar como creyentes en cuanto a la mansedumbre y en cuanto a la templanza. Por lo tanto, como ya les decía, vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos en esta mañana. Y vamos a comenzar con ¿qué? Comenzamos con la mansedumbre. Ahora bien,
Ustedes recordarán, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en alemán. La Biblia originalmente fue escrita, dependiendo del Antiguo o el Nuevo Testamento, en idiomas como el Antiguo Testamento, en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. Esos son sus idiomas originales. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque para poder entender las palabras o los significados o lo que se fue traduciendo a lo largo del tiempo, no es que sea necesario que conozcamos griego, pero de vez en cuando es importante ir a la fuente, en este caso, a la palabra original. Y la palabra que se usa aquí en esta parte de Gálatas o que se traduce como mansedumbre, es la palabra paraotes. Y yo sé que esto no nos dice nada, hermanos, pero la gente que es mucho más estudiada que nosotros dice lo siguiente, hermanos. Esta palabra, paraotes, se refiere básicamente a dos cosas cuando está hablando aquí acerca del fruto espiritual. Se refiere a dos cosas, les decía. La primera es a la sumisión. Cuando dice que nosotros debemos tener templanza, esta palabra paraotes nos está diciendo que nosotros debemos someternos. Pero hermanos, no cualquier clase de sumisión y no someternos a cualquier persona. Esta palabra paraotes, que se tradujo como mansedumbre, nos habla a nosotros como creyentes que debemos ser o debemos tener sumisión solamente a la voluntad de Dios. ¿A qué es lo que se refiere esto? ¿Qué significa ser mansos? En nuestro caso como creyentes, que debemos someternos a la voluntad de Dios. A eso es a lo que se refiere, que debemos ser mansos, someternos a la voluntad de Dios. Eso por un lado, hermanos. Pero por otro lado, porque tiene dos acepciones esta palabra, cuando la Biblia nos invita por medio del fruto espiritual a que debemos ser mansos, también nos está diciendo que debemos ser educables. Es decir, que debemos estar dispuestos a aprender y que no debemos ser orgullosos como para no querer recibir una enseñanza. Ah, sí, el fruto del Espíritu, eso ya lo he escuchado como 100 veces, ¿qué me van a enseñar? Ah, sí, ya conozco la Biblia, ya la he leído. Ah, sí, ya sé eso. Cuando nosotros comenzamos, sobre todo con los años, a caer en esta clase de actitudes, entonces no estamos siendo mansos. Entonces, resumiendo, hermanos, cuando la Biblia, a través del fruto del Espíritu, nos invita a que debemos ser mansos, nos está diciendo, por un lado, a que debemos someternos a la voluntad de Dios, y por otro lado, a que debemos nosotros permitir que nos eduquen, que nos enseñen. No importa el tiempo, no importa el puesto, no importa, hermanos, el lugar o posición en la que estemos, siempre debemos permitir que nos enseñe la palabra, nuestros hermanos, otros pastores, otras personas, porque siempre el Señor nos puede hablar en cualquier momento, en cualquier elemento de su creación. Ser sometidos a la voluntad de Dios y ser enseñados. Ahora, en primera instancia, hermanos, cuando hablamos sobre todo de que debemos someternos, pudiera parecer, o puede suceder, hermanos, que no nos guste la idea. ¿A cuántos de nosotros nos gusta someternos? Ya sea a una persona, a un jefe, a alguien que está en la autoridad, aun cuando sabemos que es una persona que está por encima de nosotros en un trabajo, por ejemplo, o a nuestros padres cuando llegamos a cierta edad, la adolescencia, por ejemplo, y sabemos que debemos someternos a ellos porque están por encima de nosotros a nivel jerárquico, aun cuando lo sabemos, hermanos, en general, a nosotros por naturaleza rebelde y pecaminosa, no nos gusta someternos. E incluso, hermanos, llegamos a pensar que a veces ni siquiera es necesario someternos. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo piense, y está bien. De hecho, esto es algo que se enseña hoy en día. Busca tus sueños, busca la libertad, y no debes darle ni rendirle cuentas a nadie. Y entonces la sumisión se ve como algo malo, como algo negativo. Sin embargo, hermanos, para nosotros y para cualquiera que decide caminar en el camino del Evangelio, en el camino del Señor, hermanos, debemos entender que la sumisión es algo esencial, es algo primordial. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice el mismo Señor Jesucristo. No vaya para allá en el Evangelio según San Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. El Señor dice lo siguiente, pongamos mucha atención. Llevad mi yugo. El yugo es una carga que se ponía sobre los animales en el arado, en el campo, para que ellos pudieran trabajar la tierra. Ese es un yugo. Y el Señor Jesucristo, usando ese mismo ejemplo, nos dice a nosotros como creyentes que debemos llevar su yugo. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, tomemos la primera parte, donde el Señor, por supuesto, que dice que para poder estar con Él, caminar con Él, ser parte de su familia, entonces debemos someternos a Él y permitir que Él nos ponga el yugo y llevar ese yugo en nuestra vida como creyentes. Entonces, como ya les mencionaba, la parte esencial o primordial de nuestro camino como creyentes es que debemos someternos a la voluntad de Dios. Sin embargo, esto no solamente es así, hermanos. Aunque leemos esto y nos puede quedar más en claro que cuando la Biblia nos habla de mansedumbre por medio del fruto del Espíritu, nos está diciendo, hermanos, que nosotros para ser seguidores del Señor debemos someternos, eso nos debe quedar muy en claro, hermanos. También es importante destacar algo. En este versículo que leíamos dice, lleven mi yugo, esa como primer parte, pero hay una parte final. ¿Cuál es la parte final? Dice, y hallaréis descanso. Hallaréis descanso en sus almas. Esa es la parte que a veces, como nos molesta, como nos bloqueamos cuando leemos la primera parte, se nos olvida la parte final. Lleven mi yugo, dice el Señor, y si llevan ese yugo, si ustedes se someten, si ustedes obedecen, si ustedes llevan ese yugo que yo les he de poner, dice el Señor, entonces ustedes hallarán paz. Sin embargo, hermanos, algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo es que nosotros podemos hallar paz por medio de la mansedumbre? No nos puede a veces quedar lógico, hermanos. Bueno, en la Biblia son de hecho muchas las figuras, muchas de las imágenes, hermanos, que se utilizan para describirnos a nosotros los creyentes. Se nos habla que somos los redimidos, que somos hijos de Dios, que somos parte de la familia del Señor. Son muchos los ejemplos o las figuras con las que se describe a los creyentes, pero hay una figura, hermanos, que se repite vez tras vez a lo largo de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que nos describe a nosotros, hermanos. Y esa figura que se utiliza es la figura de las ovejas. La Biblia nos dice que Cristo es el pastor y que nosotros somos las ovejas, somos sus ovejas, hermanos. Y si algo caracteriza, yo no sé si alguna vez ustedes se los han visto, tal vez no necesariamente en vivo o en algún documental o en algún libro, hermanos, pero si algo caracteriza a estos animales, las ovejas, hermanos, es precisamente la sumisión que tienen hacia el pastor. Si el pastor se detiene, ¿qué hacen las ovejas? Se detienen. Si el pastor se levanta y toma su callado y comienza a caminar, las ovejas lo siguen. Y si va hacia la derecha, las ovejas van hacia la derecha. Y si se mueve hacia la izquierda, las ovejas van hacia allá. Las ovejas obedecen, siguen, se someten al pastor, hermanos. Y es que, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque las ovejas que han crecido en este redil, en este rebaño, las ovejas han entendido que cuando ellas son dóciles, entonces van a ser bien cuidadas, van a ser trasquiladas periódicamente para que la lana no les obstruya o incluso las llegue a matar, van a ser bien alimentadas, el pastor va a protegerlas. En pocas palabras, una vida con todas estas cuestiones, hermanos, es una vida de paz, de calma. ¿Ven cómo la sumisión de las ovejas hacia el pastor les ha dado paz? ¿Ven cómo la sumisión efectivamente a nosotros puede darnos una vida de paz cuando nos sometemos al Señor? Sin embargo, hermanos, regresando a este ejemplo de las ovejas, ¿qué pasa cuando una oveja decide no seguir al pastor? ¿Qué pasa cuando una oveja decide salirse del redil? Porque sí, hermanos. Bueno, puesto que las ovejas no tienen dientes afilados para poder cazar, no tienen garras para poder trepar, no tienen la agilidad para moverse por las regiones silvestres, hermanos, lo más probable es que cuando una oveja se escapa del redil, esa oveja muera presa de algún depredador, algún animal salvaje, algún lobo, algún animal, al verla sola y defensa, no puede hacer nada. Esa oveja que ha decidido no someterse al pastor, muere, a menos que su pastor la encuentre y la lleve de nuevo con la manada, con el rebaño. Y hermanos, cuando aquí hablo acerca de la sujeción al pastor, no piensen ni por un momento que estoy hablando de mí. Tenemos al príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Cuando yo hablo de la sujeción al pastor, reitero, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo. Así que no estoy hablando de que se tienen que sujetar a mí o que mi palabra es ley. Eso lo quiero aclarar, hermanos, porque en otros lugares pareciera que entienden esto
y nadie puede contrariar, nadie puede señalar, nadie puede decirle nada al pastor porque es el siervo de Dios. Eso aquí simplemente no se practica. El único pastor al que nosotros debemos someternos, ustedes y yo, es nuestro pastor, Jesucristo. Ahora, hermanos, usando este ejemplo que se toma de lo natural, de las ovejas y el pastor, por supuesto que podemos entender un poco mejor el orden espiritual. Y es que, como ya les mencionaba, si nosotros somos mansos, es decir, si nosotros somos dóciles con el Señor, si nosotros nos sometemos a su voluntad, si nosotros permitimos que Él nos enseñe por medio de su palabra, por medio de los mensajes que escuchamos cada domingo, si nosotros somos, por decirlo de algún modo, buenas ovejas que se someten al Señor, que se someten a su pastor, entonces, como dice su palabra, nosotros vamos a hallar paz, vamos a hallar descanso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a descansar en el Señor. He ahí la importancia de la sumisión. He ahí la importancia, hermanos, de esto. Sin embargo, hermanos, si somos honestos, cada uno de nosotros, la mansedumbre, que dijimos que la mansedumbre es someternos, la mansedumbre es algo que no nace de nosotros. Como ya también les mencionaba, no somos mansos por naturaleza. Lo primero que hacemos cuando tenemos 1 año, 2 años, es que nuestros padres nos dicen: no llores. ¿Y qué hacemos? Lloramos más. No te muevas. Y salvo algunas excepciones, ¿qué es lo que hacemos? Nos movemos. No hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá. Y nosotros no nos sometemos. No es nuestra naturaleza someternos a las personas que están por encima de nosotros, a las autoridades, a las órdenes. Nuestra naturaleza es lo contrario, es una naturaleza rebelde y pecaminosa, hermanos. Y puesto que nuestra naturaleza es así, como hombres, como humanos, entonces es algo imposible en nosotros generar la mansedumbre. Nosotros no somos mansos, repito, por naturaleza, salvo algunas excepciones muy raras. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, reconocer delante del Señor, reconocer delante de Dios que tenemos este obstinado corazón, que le dicen derecha y se va a la izquierda, que le dicen blanco y elige negro, que le dicen arriba y va abajo. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es reconocer que somos obstinados, que no obedecemos, que no tenemos esta templanza, que no tenemos esta mansedumbre, que no tenemos esta mansedumbre. Eso es lo primero que debemos reconocer. Y lo segundo, hermanos, es pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos encamine a la senda de la mansedumbre. Y aquí quiero recalcar un punto, hermanos, muy importante. Todos estos elementos del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que lo vamos a ver en un momento más, todos estos frutos, o todo este fruto más bien, no procede de un orden natural. Es decir, no lo vamos a manifestar por nuestras propias fuerzas. Y si lo hiciéramos, lo haremos mal. O lo haremos por un tiempo, por un periodo corto, porque no podemos sostenerlo por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, hermanos, puesto que es un fruto del Espíritu, ¿quién tiene que generarlo en nosotros? Si es un fruto del Espíritu, ¿quién tiene que generarlo en nosotros? El Espíritu. Así que nuestra oración debe decir: Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad, a someterme a ella. Señor, dame la fortaleza para caminar en esa voluntad que tú me des. Señor, ayúdame a aprender cada día más de ti, a aprender cuál es tu voluntad. Y ayúdame, Señor, a ser manso como tu Hijo Jesucristo. Ayúdame, Señor, ¿por qué? Porque soy rebelde, porque soy obstinado, porque no quiero yo seguir lo que tú me has dicho, pero ayúdame a hacerlo, Señor. Pon en mí esa mansedumbre, en mi corazón, ponla, Señor. Esa debe ser nuestra oración cada día. Pon en mí el amor que no tengo y la paciencia que me falta, la benignidad o amabilidad, como les decía, que me falta para con los demás, la bondad que no tengo. Señor, cada una de esas partes del fruto espiritual, genéralo, ponlo, desarróllalo en mí. Esa debe ser nuestra oración cada día. Ahora,
pasando ahora sí al último elemento del fruto del Espíritu que veremos en esta mañana y que menciona el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas, hermanos, está la templanza. Y en otras versiones, hermanos, más actuales, porque generalmente pues la templanza como tal, la palabra no nos dice mucho, en otras versiones de la Biblia más actuales se utiliza el término dominio propio. Y como les mencionaba, puede parecer en principio que la mansedumbre y la templanza son lo mismo. De hecho, a veces hay personas que lo utilizan casi como un sinónimo, pero no lo son, hermanos. Y antes de ver de lleno lo que estamos viendo con la templanza, quiero hacer una aclaración, regresarme por un momento, hermanos, a lo anterior, regresarme a la mansedumbre. Y es que quiero aclarar, dejar muy en claro, hermanos, esto, que la mansedumbre no se trata de debilidad, no se trata de una debilidad de carácter, eso no es ser manso, hermanos. Tampoco se trata de cobardía, no hacer nada porque soy manso, no. Esa no es la mansedumbre, hermanos. Ser manso, hermanos, implica sujetarse voluntariamente al Señor, a su palabra, pero no tiene nada que ver con debilidad de carácter o con cobardía o con ser una persona enclenque, alguien de la que todos pueden abusar y todos pueden pasar encima de esa persona. Eso, hermanos, no es mansedumbre. Usted piensa, por ejemplo, en Moisés, que fue el líder de una nación de más de 1 millón de personas, que los llevó, que los condujo por 40 años en el desierto. ¿Piensa usted, cuando piensa en Moisés, en una persona débil en la que todos lo insultaban, en la que todos le gritaban, en la que todos pasaban por encima de él? Se debe tener un carácter muy fuerte y firme para poder dirigir a 1 millón de personas. Y Moisés lo tenía. Pero ¿sabe qué más? La Biblia dice de Moisés que era el hombre más manso sobre la tierra. Así que repito, mansedumbre no es debilidad de carácter, hermanos. No es dominio. Hecha esta aclaración, hermanos, ya termino con esto. La mansedumbre simplemente es, o más propiamente es someternos a la voluntad de Dios. Eso es ser manso. Dicho esto, ahora sí vamos a continuar, hermanos, con la templanza, que para que nos quede más en claro vamos a llamarla dominio propio, hermanos, aunque en la Reina Valera se menciona como templanza. Para que nos quede más entendible, vamos a llamarle dominio propio, que básicamente es una traducción más comprensible. Y el dominio propio, hermanos, es la capacidad para poder moderar y controlar nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones para con los demás. Es la capacidad de controlar el carácter que tenemos. Y es que, hermanos, ¿sabe? Es bastante común en prácticamente el 99% de las personas tener de repente desplantes o mostrar actitudes de enojo o actitudes groseras con las personas o ser pedante o ser ofensivo con otros, ¿ok? Y después de que hacemos esto con las personas que nos rodean, simplemente decimos, es que así es mi carácter, es que así somos en mi familia, es que así me educaron, es que así somos los Silva, tenemos sangre fuerte. ¿Le ha pasado? Lo ha dicho, seguramente sí. Creo que la mayoría, si no es que todos, lo hemos dicho o hemos actuado de esta manera. Hemos sido groseros con alguien, hemos sido pedantes, hemos sido ofensivos. Y finalmente, aunque entendemos que hemos obrado mal, en lugar de aceptar nuestra equivocación y pecado, preferimos echarle la culpa a nuestro carácter, como si fuera alguna clase de elemento mágico que está en nosotros, y ese es el que tiene la culpa, mi carácter, o el carácter o la sangre de mi familia. Eso es lo que tiene la culpa, yo no, el carácter. ¿Y quién es el carácter? ¿Quién sabe? Simplemente lo culpamos, hermanos. Sin embargo, hemos dicho ya en muchas ocasiones que nosotros somos ahora hijos de Dios, parte de la familia del Señor, y por lo tanto estos pretextos ya no son válidos, porque ahora nosotros ya no somos parte de esa familia a la que culpamos por la sangre, por la forma en que nos criaron, ¿no? Ahora somos parte de la familia de Dios, y por lo tanto nosotros hemos sido regenerados, y como dice la Biblia, somos ahora una nueva creación. Así que nuestro carácter,
hermanos, no solamente debe ser transformado, sino que también debe estar en control de cada uno de ustedes. Ustedes, nosotros como creyentes, debemos tener el control de nuestro carácter, de nuestras palabras, de nuestro actuar cada día. Este es el dominio propio. Ya les he hablado, hermanos, en otras ocasiones, quizá uno de los ejemplos máximos de dominio propio, de control, que encontramos en la Biblia en Mateo 21. Y en ese evangelio, en ese capítulo de Mateo 21, se nos cuenta que en cierta ocasión el Señor va a Jerusalén, entra al templo y en el templo ve a los vendedores de animales, a los cambistas, toda esta gente que estaba ahí, que prácticamente le robaba. Les he dicho en otras ocasiones que la gente iba de otros lugares a llevar su ofrenda anual al templo, y cuando llegaban en la entrada del templo, los vendedores de animales le decían: esa oveja no te la van a aceptar porque no es oveja del templo. Tienes que comprar oveja en el templo para llevar ofrenda al templo. Y entonces estas personas decían: bueno, está bien, si la tengo que comprar aquí, la compro, pero la vendían al triple, al cuádruple del precio. Y otros llevaban ofrendas para entregar en el templo y les decían: sí, pero si quieres dar dinero en el templo, debe ser en la moneda del templo, no te van a aceptar moneda extranjera. Pero no te preocupes, yo te hago el cambio, yo te cambio tu dinero que traes de afuera, te lo cambio por dinero del templo. Y el tipo de cambio también era un robo. Y el Señor Jesús llega y ve todo esto, y usted conocerá la historia, entonces se enoja. Y dice la Biblia que hace un azote de cuerdas y comienza a golpear y a volcar las mesas, y les dice a la gente: mi casa, se supone que mi casa sería llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y como les digo, comienza a correr a la gente, a voltear las mesas, a tirar y a golpear. Y ustedes me dirán: ¿eso es control? ¿Eso es dominio propio? Pero el Señor prácticamente nos está enseñando que perder el control, hermanos, no. Esto es control y esto es dominio propio. Permítame explicar por qué. Porque el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Dios encarnado, al ver esto, Él pudo haber hecho que el fuego cayera del cielo y que los consumiera. Él pudo haber abierto la tierra para que se los tragaran, como en el caso de Moisés cuando se rebelaron. Él pudo simplemente haber pensado o chasqueado los dedos, qué sé yo, y haber muerto a esas personas ahí. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tuvo dominio propio. Lo único que hizo el Señor Todopoderoso, y recuerde que Todopoderoso es que todo lo puede hacer, que es el más grande de todos y que nadie está por encima de Él, lo único que hizo este Señor fue un pequeño azote con unas pequeñas cuerdas y darles unos golpecitos a estas personas. El que podía haberlos destruido, como dice su palabra, y haberlos enviado al infierno, no lo hizo. Solo les dio golpes, solo les volteó las mesas, solamente los corrió del templo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía dominio propio, porque el Señor dominaba su carácter. Y de la misma manera, hermanos, en una escala muchísimo menor, por supuesto, nosotros debemos dominar nuestro carácter. Nosotros no podemos hacer caer fuego del cielo, así que no tenemos que dominar eso, ni abrir la tierra, no tenemos que dominar eso en nuestro carácter, pero sí tenemos que dominar la manera en que respondemos. Sí tenemos que aprender a dominar esos ojos que se van para arriba cuando algo no nos gusta. Sí tenemos que aprender a dominar esas palabras ácidas que muchas veces están en nuestra boca y quieren salir, pero debemos aprender a dominarlas, y de eso se trata el dominio propio, la manera en que hablamos a los demás, cómo respondemos, cómo los tratamos. Este es el dominio propio que el Espíritu Santo debe generar en nosotros. Sin embargo, la templanza, este dominio propio, hermanos, no solamente se refiere al hecho de controlar este carácter difícil que muchos de nosotros tenemos, no solamente va por ahí, hermanos, sino que también tiene que ver con el dominar, con la fortaleza para combatir nuestros deseos pecaminosos. Y es que cuántas veces no nos hemos encontrado que hemos caído delante de ese pecado que ya habíamos prometido que nunca más lo íbamos a hacer. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos caído en ese pecado que dijimos ya lo vamos a erradicar, lo vamos a cortar, lo vamos a sacar? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado enfrente a ese pecado y hemos caído? ¿Y cuál es la solución para eso, hermanos? Debemos tener dominio propio, de tal manera que cuando el pecado se presente, podamos enfrentarlo y podamos vencerlo.
Si estamos siendo sometidos por el pecado, hermanos, y eso quiere decir que no tenemos dominio propio. Nos hace falta el dominio propio. Sin embargo, tal como el resto de los elementos del fruto del Espíritu que hemos revisado en las últimas semanas, el dominio propio también puede generarse en nosotros cuando permitimos que el Espíritu Santo sea el que domine, el que llene nuestras vidas. Y de hecho es la única manera. Y es que si estamos siendo llenos de otras cosas, hermanos, dependiendo de lo que estemos viendo, o lo que estemos leyendo, o con quién estemos platicando, o con quién nos estemos juntando, depende de eso, hermanos, de lo que nos estamos llenando. Por eso es que, como veíamos en el primer mensaje de esta serie, Pablo, el apóstol, dice: no se embriaguen, no se llenen de vino, no permitan que se llenen de vino, porque cuando ustedes se llenan de vino, dice el apóstol, lo único que encuentran es disolución, problemas, cosas que los afectan. Antes bien, dice él, sean llenos de el Espíritu. Sean llenos del Espíritu, y cuando ustedes permitan que el Espíritu Santo los llene, los controle, entonces ustedes van a manifestar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, dice, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es dominio propio. Yo no sé en esta mañana, hermanos, cómo va usted con esta parte del fruto del Espíritu. Yo no sé si usted con el tiempo se ha vuelto más benigno con los demás, o tal vez ya no, o bondadoso, o manifiesta amor con otros, o si realmente tenemos ese dominio propio. Yo no lo sé. Cada uno de ustedes ha de responder esa pregunta. Pero si no hemos visto que este fruto se esté manifestando en nosotros, hermanos, antes de desanimarnos o de bajar los brazos, lo que debemos hacer es mejor doblar las rodillas y pedirle al Señor: Señor, ayuda a que tu Espíritu Santo me llene. Porque cuando el Espíritu Santo nos llena, todos estos frutos van a venir, se van a manifestar, han de cambiar y transformar nuestras vidas al carácter de Cristo. Pero eso es algo que debemos pedir. No se esfuerce. Luego de todo esto que hemos escuchado, hermanos, tal vez usted quiera llegar a pensar o quiera ser más paciente o practicar la bondad con otros, o incluso enfrentarse a sus pecados y tener dominio propio. Pero si lo hace con su propia fortaleza, con su propia voluntad, le digo de antemano que va a perder. No lo va a lograr. Este fruto espiritual, puesto que es un fruto del Espíritu Santo, solamente puede ser generado por el Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Y eso debe quedarnos claro, y con esto termino. Es imposible lograr todo esto por nuestras propias fuerzas. Lo único que nos queda es aceptarlo, que no podemos, y orar al Señor y pedirle que Él sea el que nos llene de tal manera que su Espíritu Santo se manifieste en nosotros y que Él cree el carácter de Cristo en nuestras vidas y que su Espíritu Santo se vaya generando cada día en nosotros, en nuestra vida. Ahora, quiero hacer también una aclaración. Si usted, saliendo de aquí, esta tarde o mañana, hace esta oración y le pide al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu, y que su carácter se manifieste a través del fruto espiritual en mi vida. Esto, primero que nada, no va a pasar de la noche a la mañana. Nosotros debemos cultivar este carácter a través de la oración, de la lectura y de la meditación de la Biblia. Eso es lo primero. Y lo segundo, hermanos, el hecho de que usted lo haya pedido una vez no significa que no tiene que ir y repetir la oración vez tras vez tras vez. ¿Cuántas veces? Cuantas sea necesario. Si usted tiene que pedirlo diario, hágalo diario. Y si tiene que pedirlo diario durante los siguientes 70 años, hágalo diario durante los siguientes 70 años. Pero es algo que debemos hacer todos los días, hasta que el Señor regrese o hasta que vayamos a su presencia. Que nosotros realmente podamos pedir al Señor su ayuda, permitirle al Señor que su Espíritu Santo nos llene, y con el Espíritu Santo en nosotros este fruto espiritual se manifiesta. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar el mensaje de esta mañana. Les voy a pedir que por favor cerremos nuestros ojos.
y hagamos una oración. Bendito Señor. Ciertamente nosotros no hay bondad que pueda equipararse a la tuya. Y aunque podemos hacer cosas buenas, ayudar a otros, no es por obras, sino por tu fe, por la fe y por tu gracia. Y en esta mañana, en esa fe y por la gracia que has concedido, como iglesia venimos delante de ti para pedirte que seas tú llenando en nuestras vidas. Porque cuando tu Espíritu Santo nos llena, entonces esa llenura se manifiesta en estos elementos del fruto espiritual y nos permites tener mayor amor, experimentar un gozo indescriptible, tener paz a pesar de los problemas, ser pacientes ante las dificultades, ser amables con otros aun cuando no lo merezcan, ser bondadosos, Señor, con los demás conforme a tu generosidad. Nos ayudas en los momentos de flaqueza a fortalecernos en fe, nos ayudas a someternos a tu voluntad y nos das la fortaleza para tener el dominio propio que no tenemos. Pero todo esto ocurre solamente si permitimos que el Espíritu Santo nos llene, y la única manera de permitir esto es pedirte, Señor, que tú lo hagas, y eso es lo que te pedimos. Te pido por mis hermanos que están aquí para que tú les ayudes en sus luchas, en sus pruebas y en su vida, que el carácter de Cristo realmente se manifieste en nosotros. Perdónanos por nuestros pecados, por las veces que te hemos fallado, por las veces que hemos caído, por lo que nos ha faltado, Señor, y te pedimos tu ayuda para que este fruto se manifieste, para que podamos realmente ser hijos de ti, de nuestro Padre que está en los cielos. En tus manos nos ponemos en esta mañana para que nos guardes en la semana, nos lleves con bien cada día, nos protejas con tu mano poderosa y nos guardes en cada día. Te pedimos por nuestros hermanos que no han asistido, Señor, que tú traigas a sus vidas el deseo de estar aquí una vez más. Y por último, ponemos delante de ti toda esta situación que se vive a lo largo del mundo en enfermedad, en pleitos, en conflicto. Tú bien dijiste, Señor, que todo esto pasaría, pero que todavía no era el fin, que serían solo principios de dolores. Señor, ayúdanos a esperar en ti, a confiar en ti, a aferrarnos a ti. Sea que vengas pronto o que aún falte algo de tiempo, Señor, que nosotros podamos confiar y esperar en ti. Todo esto te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo.